Continuamos con el programa. Detenciones, torturas, heridos y desaparecidos parecieran ir en aumento en Venezuela. El Foro Penal venezolano reporta la captura de más de 1.300 personas durante estas protestas. Doris Cuello es la madre de Marcos Cuello. Él es un joven de 18 años detenido en Caracas el pasado 12 de febrero. Recordemos que es el día que se realizó la marcha hacia la Fiscalía General de la República en Caracas, capital de Venezuela. A Marcos Cuello y a 5 jóvenes más se les dictó una medida de privativa de libertad. Quiero dar la bienvenida a la tarde de NTN 24, a la mamá de Marcos, a la señora Doris, a quien comienzo preguntando ¿cuántos días pasaron ustedes antes de ver a su hijo? Bueno, fíjense, él estuvo desaparecido por el término de 12 horas. Cuando nosotros tuvimos conocimiento de que aparecía en una lista su nombre, veíamos su nombre, pero físicamente no habíamos podido verlo, de tal manera que él estuvo desaparecido por 12 e incomunicado por 48, porque cuando nosotros pudimos verlo físicamente, ya lo trasladaron al Palacio de Justicia y llegaba esposado con una precalificación fiscal y posteriormente presentado en una audiencia de presentación y posteriormente en la madrugada imputado. Señora Doris, cuando usted, la familia logró verlo, cuando ya tienen contacto con él, ¿cuál era el estado físico de su hijo? Mire, estaba bastante sucia sus manos, su rostro. En la parte de la frente tenía una especie de morado con una herida. Su estado psicológico y emocional era terrible, muy afectado, al punto de que comentan los abogados de la defensa que estuvieron en la audiencia de presentación que estaba sumamente aterrado cuando daba su declaración, con miedo, ¿no? Preguntaba a los abogados que si podía decir toda la verdad, ¿no? Porque estaba muy asustado por los golpes tan brutales y las amenazas de las que fue objeto en la sede del organismo que lo aprendió. ¿Cuál era toda esa verdad que Marcos no quería decir por miedo? Es decir, este es el grupo de jóvenes que fue apresado y llevado a lo que se conoce como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el CICPC. Nosotros tenemos declaraciones de miembros del Foro Penal que logran hablar con estos muchachos y hablan de torturas psicológicas. Dicen que fueron rociados con gasolina, que iban a ser prendidos. Yo le pregunto a usted, ¿cuál era esa verdad que a Marcos le daba miedo decir y que uno supone que aún hoy le debe de dar miedo comentar? Sí, él nos cuenta que fue llevado a golpes desde el momento en que le colocaron las esposas hasta el momento en que ingresó en un recinto que dice que lo colocaron en un recinto aparte oscuro. Uno de los funcionarios lo amenazaba, agarró una botella de refresco que contenía un líquido y se la roció encima de la ropa y le decía: di que tú hiciste estos daños, confiesa que tú incendiaste estos carros, te vamos a sembrar, te vamos a matar. Dice que él en ese momento se puso a llorar y le decía: pero yo no he hecho nada. El funcionario le decía: confiesa aquí, confiesa y firma que tú hiciste esto. Cuando el funcionario vio, me dice mi hijo, cuando vio mamá que yo no podía firmar, le decía que no iba a firmar algo que yo no había cometido, se sintió impotente y se dirigió a otro funcionario y le dijo: pásame una colchoneta. Y me dice mi hijo que lo forraron en una goma espuma con tirro, lo tiraron al piso esposado y dice que alrededor de 4 o 5 funcionarios le daban golpes fuertemente, con palos, con troncos. Dice que logró ver hasta un extinguidor con el que lo golpeaban.
Y bueno, a partir de ese momento el vejamen y la agresión psicológica fue terrible, ¿no? Le decían que si no era allí, pues después lo iban a quebrar, que le iban a sembrar. Aquí el término sembrar en los medios policiales quiere decir pruebas, incriminar, ese tipo de cuestiones, ¿no? Dice que cuando los tenían arrodillados a todos, les pisaban los pies, que a él particularmente cuando lo estaban agrediendo y golpeando brutalmente, le daban en las manos y en los pies cuando rozaba con las esposas que tenía en las manos, ¿no? Señora Doris, la mayoría de los venezolanos de su generación han oído alguna vez las historias de lo que se conoció como seguridad nacional en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, un dictador que durante 10 años gobernó Venezuela. Le pregunto, ¿usted pensó que un capítulo similar se iba a reeditar en Venezuela? ¿Que alguno de sus familiares estaría en la circunstancia en la cual se encuentra su hijo hoy? Jamás me imaginé, señora Yania, esos cuentos espeluznantes me los contaba mi papá, pero jamás me imaginé que yo fuese a vivir en carne propia el terror y la desesperación que significa estar ante esta situación tan terrible y tan desesperante para una madre, ¿no? ¿Cómo ha cambiado su vida desde ese 12 de febrero en que su hijo fue detenido? ¿Cómo ha cambiado la cotidianidad de su familia? Nuestra cotidianidad, la de mi esposo, de los hermanos de Marco, y en términos generales de la familia, bueno, imagínese, diametralmente opuesta al estilo de vida que llevábamos. Nosotros somos una familia tranquila, con valores arraigados. Nosotros en Venezuela nos quedamos porque es nuestro país de origen, no tenemos ninguna intención de irnos, ¿no? Bueno, angustias, no comemos, nosotros tenemos 24 días que no dormimos. Esto es terrible, Yania, terrible. Yo quiero agradecer a Doris Cuello, madre de Marco Cuello, joven de 18 años, repito, detenido en Caracas el pasado 12 de febrero. Y le agradezco por acompañarnos estos minutos y por compartir a través de las pantallas de NTN con las personas que nos ven su testimonio, su historia, su experiencia con la detención de su hijo. Le agradecemos a usted infinitamente por permitirnos esta oportunidad, Irán. Muchas gracias.